la Biblia es un libro que tiene instrucciones de Dios. Y hoy escuché una frase que también me dejó pensando, que algunos rabinos dicen, en un dicho que hay entre los rabinos, que la Torá no dice lo que la Torá dice. Es para pensarlo así. La Torá no dice lo que la Torá dice. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces uno se queda con la historia y no va más allá de lo que realmente la palabra dice, o sea, de lo que realmente nos quiere decir el Señor a través de una historia, de una frase, de un versículo, de una sola palabra. Cuando esta semana, el libro de Génesis, la segunda para allá, que es Noé, o en hebreo si quieren, Noah. Y es interesante porque, en principio el contexto donde se desarrolla todo tiene mucho que ver con la actualidad. El Señor Jesús dijo que cuando los últimos tiempos serían como en los días de Noé. Y realmente estamos viviendo como en los días de Noé. Donde la maldad se multiplica, donde cada uno no tiene problema en hacer lo que se le ocurre, donde y uno lee estos primeros versículos de la para allá y dice, es hoy, es siglo XXI, porque dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es por ahí una imagen de la actualidad. Decía que a veces hay que mirar más allá, un poquito más allá de las frases, de las palabras. Noé o Noah significa descanso, ¿sí? Significa reposo, algo así como descanso, reposo. Son dos letras solamente la palabra Noé, en hebreo Noah, una, vamos a decir, una N y una J, no son esas las letras, pero son en letras hebreas, y que si uno las da vuelta a la misma letra, se lee gen, que significa gracia. Y dice que Noé dice que halló gracia. Noé halló gracia, dice. El versículo 9 del capítulo 6, donde comienza, donde dice que halló gracia, el versículo anterior que pertenece a la para allá anterior, ¿no? El versículo 8, donde dice Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Capítulo 6. Capítulo 6 de Génesis, el versículo 9 es donde comienza esta para allá. Y en el 8 decía, y halló gracia. Halló gracia. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Y acá el primer versículo un poco se va en halagos acerca de la persona de Noé, porque dice que era varón justo, el sin sadik, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Miren cuánto halago, cuánto me gustaría que de mí se dijera eso. Varón justo, perfecto en sus generaciones, y que caminaba con Dios. Ahora, dice que era perfecto en sus generaciones, es decir, si uno lo pone en contexto, no dice que era un varón perfecto, sino que era perfecto en su generación.
Es decir, si uno lo comparaba con la sociedad de su momento, y es como que no era lo mejor que había. Era lo que Dios vio en una persona que era distinto o vivía una vida distinta a los demás. Por eso dice que halló gracia. Acerca de la persona de Noé, uno puede ver, y vamos a tratar de verlo ahora, lo positivo, pero también lo negativo. Porque ninguna persona bajo el sol es absolutamente perfecta, salvo nuestro Salvador Yeshua. Pero en todo personaje de la Biblia siempre vamos a encontrar un aspecto positivo y un aspecto negativo. Porque en definitiva Noé era un hombre. No podía escapar a su humanidad. Leemos que Dios decide destruir por medio de agua, de un diluvio, la tierra y todo lo que había creado, pero decide salvar a Noé y a su familia. Y Noé hace exactamente lo que Dios le dice que haga. Es decir, fue obediente en eso, obedeció a la voz de Dios, construyó el arca, no le llevó poco tiempo, dice que durante 120 años estuvo construyendo un arca en un mundo que nunca había llovido y lejos de cualquier mar donde pudiese hacer flotar eso que estaba construyendo. Inmenso ahora sí. Es algo dice las medidas, la podemos, si quieren, como un dato, no es que sea absolutamente relevante ahora en este momento, pero seguramente algún secreto también esconde. En la Reina Valera dice de 300 codos de longitud del arca, 150 codos 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Ahora, ¿cuánto será eso? Vamos a una versión actual. 130 metros de largo, unos 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Es curioso que estas medidas guardan una proporción a cualquier construcción naval que se hace hoy en día. Miren, no, me refiero a las medidas. No, hoy se construyen barcos mucho más grandes que eso. Hay barcos de 300 metros, 400 metros. Pero me refiero a la proporción. Si uno ve las proporciones, se va a dar cuenta que tienen las proporciones adecuadas a un barco o algo que flota de hoy en día. Cuando nunca se había construido algo parecido. Eso es bueno como un dato, ¿no es cierto? Dios le dice que construya. Creo que me estaba mostrando ahí. Porque va a traer un diluvio. Dice el versículo 17: aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, en fin. Un poco a nosotros cuando leemos Noé se nos hace el dibujito que nos mostraban en la escuela dominical, o aunque no hayamos ido a ninguna escuela dominical, de chicos siempre, si había una historia bíblica que de todo escuchamos, el arca de Noé, donde veíamos el barquito con la jirafa sacando la cabeza por la ventana, pero como digo, la palabra de Dios es mucho más que eso.
Tiene una enseñanza. Lo primero, bueno, si miramos el aspecto positivo de Noé, es que él obedeció a la palabra, perseveró. ¿Ustedes se imaginan estar construyendo semejante barco, vamos a decir, aunque no era exactamente un barco, ante la mirada de muchos? Uno se imagina, no es que la Biblia lo dice, pero uno se imagina, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Y el tiempo que le llevó también. El tiempo que le llevó, se dice que 120 años le llevó construir, Para perseverar tantos años. construir semejante barco. Sin embargo, él cumplió la tarea que Dios le encomendó. La palabra arca, que es teibá o tebá, también significa palabra, y eso es interesante porque el arca era un medio de salvación. Sí. El arca era un medio de salvación, en donde se metieron para salvarse, en la tebá, en la palabra. Cuando uno se mete en la palabra, tanto en la palabra de Dios como en la palabra de oración. Eso para nosotros hoy en día es un arca de salvación. El hecho de haberle creído a Dios, porque también hay que creerle a Dios cuando Dios te da una instrucción que es un poco loca, un poco bastante, cuando te dice que hagas algo que se sale de cualquier lógica, y sin embargo tener la confianza de creerle a Dios, de aceptar lo que Dios está diciendo. La maldad se había multiplicado, y esto en una época donde no había Torá escrita. La Torá estaba, pero no estaba escrita, no había un libro donde uno pudiera decir, mirá, esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios juzga a la humanidad si no había Torá, si no había palabra? Porque todo ser humano tiene una chispa divina, tiene digamos, el espíritu que tiene cada persona proviene de Dios. Entonces hay una conciencia de lo bueno y lo malo. No es que la persona nace y no sabe nada. Un niñito puede ser, pero ya un niñito cuando pasan un par de años, ya se empieza a dar cuenta, y entonces uno sabe cuando está haciendo alguna picardía. No es que lo hace con maldad, pero de pronto el niño empieza a darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal, sí, a veces sin que uno le diga. Y en la conciencia o en el espíritu humano está la conciencia del bien y el mal, que algunos prefieren ignorar y deciden hacer lo malo. Entonces, no es que el mundo antiguo tenía la justificación en que no conocían la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, aunque no en una forma perfecta, pero uno nace con una conciencia. Pablo dice que algunos tienen la conciencia cauterizada, es decir, que tenían conciencia, pero decidieron ignorarla, aún sabiendo que, Caín no tenía Torá, nunca le dijeron no matarás, pero sabía que había hecho algo mal. No tenía la palabra, pero tenía la conciencia. Y cuando Dios le preguntó, ¿y tu hermano? No, yo no sé nada de mi hermano. Ya sabía, aunque nunca le habían dicho, sabía que había hecho algo malo. Así era digamos, el mundo en el tiempo de Noé. O sea, no tenían excusa. No tenían una excusa. Pablo, ahí en el principio de Romanos, dice que la naturaleza, la creación habla de Dios. Entonces, dice, no tienen excusa. Porque aunque no hayan leído nunca la Biblia, hay uno que creó todo eso, y la creación misma te habla de Dios.
Por eso entonces Dios, cuando ve toda esa maldad se había multiplicado, y había 3 cosas que se habían multiplicado: el robo, la idolatría y la perversión sexual. Por esas 3 cosas, Son 3 cosas fuertes. esas 3 cosas es lo que provocó el enojo de Dios. También es lo que provocó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sobre todo la idolatría y la perversión sexual. Miren si ustedes no lo estamos viviendo ahora. Y en medio de eso, bueno, aparece este personaje Noé que de alguna forma, también sin tener una palabra escrita, dice que camina con Dios y que trata de hacer la voluntad de Dios. Y hay en su conciencia. Porque era solo, él solo escuchó. Y lo que la Biblia dice es lo que dice, o sea, no habla de. Sí habla de, por ejemplo, su antecesor, su abuelo Enoc, que también dice que caminó con Dios. Claro. O sea, tenía un ejemplo. Tenía ejemplos. Por eso, porque solo. No era que, digamos, de dónde aprende Noé. Claro. Tenía quien le enseñara. Enoc, Matusalem, que era su antecesor. Y Dios ve en Noé alguien en quien puede encomendarle esa tarea. Hasta aquí, bueno, lo que hablamos de Noé, que era justo e íntegro, pero está también la otra parte que a veces es lo que la Biblia no dice. Es importante lo que la Biblia dice, pero también es importante lo que no dice. Tenemos que ver eso también. Cuando uno ve la vida de Moisés, por ejemplo, se dice que Moisés, esto lo dicen los rabinos también, que la vida de Moisés tiene un paralelo con Noé. Porque Moisés de alguna manera rectifica o corrige algunas cosas que Noé no hizo. ¿Qué es lo que Noé no hizo? Noé no trató de salvar a su generación. Noé no intentó, o por lo menos, aunque digamos en la carta de Pedro se dice que él era que vamos a buscar bien el versículo porque no me sale la palabra. Un pregonero de la justicia de Dios. Aunque no lo vemos a Noé acá pregonando y hablándole a la gente para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios, porque Dios le había dicho que iba a destruir el mundo, y entonces tratar de que la gente se arrepienta. Eso no lo hizo Noé. No es que Dios se lo haya pedido, pero tampoco lo hizo. Cuando vemos la vida de Moisés, o sea, Dios le dice: voy a destruir la tierra y te voy a salvar a vos, a Noé. Y Noé construye el arca y se salva con su familia. Dios le dice a Moisés: mira, este pueblo de Israel ya me tiene cansado, lo voy a destruir y voy a levantar otro pueblo con vos. No, Señor, si vos destruís a ese pueblo, destruíme a mí también. Intercede por el pueblo. Dios no le dijo que intercediera, pero Moisés está dispuesto a dar su vida, a morir, con tal de que su pueblo se salve. El nombre Moisés dice que significa sacado de las aguas. Y yo escuchaba, bueno, Noé se salvó dentro de un arca. Moisés se salva dentro de un arca, en el río. El nombre Moisés, como decía, significa sacado de las aguas, pero tiene una relación no solamente con que lo sacaron del río Nilo, sino que salió de las aguas de la inundación, salió de las aguas del diluvio.
para corregir aquella, digamos, el aspecto de gracia y de misericordia de Dios. ¿Dios hubiese perdonado al mundo si de pronto Noé se pone a interceder y se pone a predicar, vamos a decir, o a profetizar y a decirle a la gente, miren, arrepiéntanse? Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, y Nínive se arrepiente y Dios perdona, y Jonás se enoja porque lo perdonó. ¿Por qué se enoja Jonás? Porque al final no hiciste lo que dijiste que iba a hacer. Porque Dios es un Dios de misericordia que está dando siempre oportunidades. Entonces, lo que Noé no hizo es justamente eso. Puede ser porque sí. el Señor no le pidió. ¿Qué cosa? No le pidió. Es lo que decíamos recién. Tampoco le pidió a Moisés que interceda por su pueblo. Al contrario, le dijo a Moisés, mirá, lo borro del mapa esto y levanto otro pueblo con vos. Claro. En ese sentido, Noé actuó para salvarse él. Hay unas preguntas que acá hace en la para allá. Pero no fue por egoísmo, creo. No dice eso. Porque se venía al agua. Pero quizás omitió. Fue una omisión. Otro ejemplo es Abraham. Cuando Dios le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y Abraham qué hace? Bueno, destruirlo mientras no, se pone a interceder por Sodoma y Gomorra. Si hay 50 justos, la va a destruir igual. Y si hay 40, y si hay... se pone a interceder. Y Dios estaba dispuesto a perdonar a esa ciudad si encontraba 10. 10 justos. Y no había 10 justos. Cuando Dios le dice a Noé que va a destruir todo, siendo que no era un hombre justo e íntegro, ¿qué es lo que debería haber hecho Noé? Y no hizo. ¿Se quedará, dice, de brazos cruzados o evitará la destrucción de la humanidad? ¿Podría haber evitado la destrucción? ¿Cómo actúa un sadik ante estas circunstancias? ¿Qué hacer? Y la otra pregunta, ¿qué haría yo? Si Dios me dice, mira, Santo Tomé no va más, la vamos a hundir, la vamos a hacer desaparecer. La Ripayén, eso no va a pasar. Pero es simplemente un ejemplo. Somos llamados a interceder, porque sabemos cómo está, aunque digamos, no es que porque Dios no va a destruir de nuevo como lo hizo en la antigüedad, pero somos llamados a interceder por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra nación, por nuestro barrio. Noé es presentado, lo leímos hace un ratito, con varios títulos. Varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y eso le valió el boleto para entrar en el arca. Pero los sabios se preguntan, ¿ese era el fin de un hombre justo e íntegro, salvarse a sí mismo y ver cómo los malos desaparecen? La historia nos cuenta que Noé se salvó a sí mismo, a su casa y a los animales. ¿Y las demás personas? ¿Podría haber evitado o podría haber salvado a algunos, aunque sea? Yo no sé de dónde saqué como que A ver. Noé, mientras construía el arca, que habrá habido gente que le habrá preguntado, ¿qué está haciendo así? ¿Qué estás haciendo? si él habrá dicho algo ahí, mandato de Dios, porque Claro.
Es justamente No lo que, sabemos. es lo que la Biblia no dice. Pero puede Por ser. supuesto que, digamos, no podemos dejar de omitir que Noé hizo lo que Dios le pidió. Por eso no es una contradicción. No estamos atacando a Noé y diciendo que era malo porque no hizo lo que no hizo. Simplemente estamos viendo que siempre hay varios aspectos que uno puede ver y que tienen una enseñanza para nosotros. Ahí estaba la cita de 2 Pedro 2:5, que era, Pedro lo llama pregonero de justicia. En Isaías 54:9 dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, le dice Dios por medio del profeta a Israel. Ahora, ¿por qué dice las aguas de Noé? El profeta dice las aguas de Noé. Y los sabios de Israel dicen porque justamente son las aguas de Noé, porque él no hizo nada para salvar. Él no hizo nada para evitar ese castigo. Noé significa descanso, tranquilidad. Y en cuanto a la sociedad en que vivía, Noé estuvo tranquilo y descansó. Se dedicó a fabricar el arca, pero en lo demás descansó, no hizo nada. Se preguntan los sabios, ¿cómo es posible que la Parashá lleve este nombre cuando todo lo que en ella aparece es lo contrario al descanso y la tranquilidad? Además, el profeta describe las aguas del diluvio como aguas de Noé. ¿Acaso fueron aguas de tranquilidad y paz? Fueron las que borraron todo vestigio de vida a la paz de la tierra. No hay contradicción. Lo que nos viene a enseñar la Torá es que Dios quería, a través de Noé, traer descanso y tranquilidad. Y no la trajo. Por eso. Pero lo que hubiese querido traer a través de Noé es justamente perdón. Descanso y tranquilidad. Noé tenía el potencial de aplacar el atributo de severidad y rigor. O sea, él tenía el potencial para hacerlo, pero no lo hizo. Si leemos el nombre de Noé al revés, lo que decíamos recién, la palabra Gem, que significa gracia. Es decir, Dios a través del vehículo llamado Noé quería mostrar su gracia delante de la humanidad. Esto también lo corroboramos cuando dice la Torá que con Dios caminó Noé. Los sabios nos enseñan que el nombre de Elohim significa... eso es una variante que a veces tenemos que ver. A veces la Torá dice el nombre de 4 letras de Dios. Yahweh, Jehová, como quieran. Y a veces lo menciona con el nombre de Elohim, que significa Dios. Cuando dice Elohim, está haciendo referencia a su atributo de severidad. Y cuando dice Yud-Hei Vah-Hei, las 4 letras, está hablando de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, dice que con Dios caminó Noé. Los sabios enseñan que el nombre de Elohim, es decir, con Elohim caminó Noé. Elohim es severidad. Así que podemos entender que el versículo de la siguiente manera: con gracia, Noé, al revés, caminó Dios. Es decir, que a pesar del atributo de rigor, Dios estaba dispuesto a revelar su gracia. Cuando avanzamos en la Parashá y nos vamos al capítulo 7:1, Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti
he visto justo delante de mí en estas generaciones. Ahí ya no le llama como al principio, varón justo, perfecto en sus generaciones. Ahí solamente dice, bueno, justo delante de mí. Ahí bajó un poquito. En el 7:23 dice allí: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves fueron reídos, y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Acá la Torá dice que Noé se quedó solo. Se quedó sin títulos positivos, al punto que termina en el capítulo 9, versículo 20. Espérate. Hombre de la tierra. Dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. El versículo 20 lo que implica es el título de hombre de la tierra. Ahí ya no era más justo, no era más íntegro, no era... Es como que uno se pregunta bien por qué se embriagó. No sabemos. Pero la cuestión es que si uno lo va hilando fino, es como que hay un descenso en su calidad espiritual, digamos. Y fue decayendo. Si Noé hubiese tenido la misma estatura espiritual que Abraham o que Moisés, la historia podría haber sido muy distinta. Hubo como una decadencia espiritual, ¿no? Acá dice lo siguiente: podríamos decir que fue tal el impacto de Noé al ver la destrucción que quedó devastado y se embriagó. A veces muchos se emborrachan para olvidar. Sí. Ya que sabía que pudo haber hecho más por salvar a aquellas personas. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. A ver qué tiene que ver con Yeshua, porque tenemos que apuntar hacia allá también. No nos quedamos solamente con lo negativo. Alguien que lea del 13 al 17. Marcos 2, 13 al 17. Dice: después Jesús volvió a salir del mar, toda la gente venía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de los impuestos, y le dijo: sí, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Cuando Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban también en la mesa con Jesús y su discípulo, porque muchos lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, al verlo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír Jesús le dijo: los santos no necesitan médicos. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No es venido a llamar a justos sino a pecadores. Está bueno. Ahí está. Dice que volvió a salir al mar. El mar es una referencia en un sentido a la generación de Noé, a la generación pecadora. Volvió a salir al mar, es decir, volvió a salir a la gente, a la sociedad y a reunirse con pecadores, con publicanos, con
con prostitutas, que eran los que necesitaban escuchar un llamado al arrepentimiento. El mar se relaciona con la generación pecadora de los tiempos de Noé. Contrario a Noé, el Mesías anunció las buenas nuevas de salvación y llamó a personas pecadores a volverse de los malos caminos. Esa es la actitud de un verdadero sadik, de un justo. El no rechazar a los pecadores, sino ayudarlos a instruirlos en los caminos de Dios. Así lo expresó David. David en el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios, de restauración de esa relación que le había perdido por causa de su pecado. Él dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. El hecho de no solamente estar preocupado por él, no preocuparse David por su propio estado espiritual, sino también el saber que estando él en esa condición espiritual no podía enseñar a otros, no podía traer a otros al camino del Señor si él estaba abajo de la lona, como dicen algunos. Necesitaba ser restaurado para poder compartir y para poder enseñar. Cuando alguien reconoce la gracia de Dios en su vida, se convierte en un emisario de gracia. Cuando alguien entiende y viene al Señor, de alguna forma o de otra se va a convertir en un ejemplo para otros. Dios no nos salvó simplemente para que nos escondamos hasta que Él venga o que nos lleve. Dios nos salvó para que seamos luz. Jesús dijo, una luz no se puede esconder. Ustedes son la luz. Ustedes son la sal. De manera que tenemos, por el hecho de conocer un poquito más, no es que la sabemos todas ya y ya la conocemos de memoria, pero el hecho de saber un poquito más, un poquito nomás, ya nos hace responsables delante de otros, de ser ejemplo, de no callarnos, de hablar cuando es necesario hablar, de ser sal y de ser luz. El cuestionamiento a Jesús era: ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos, los pecadores? Quizás Noé sintió que los pecadores no eran dignos de relacionarse con él. Quizás sintió que no era tanta la maldad que yo mejor no voy a ese lugar. La palabra teba o teibá, que quiere decir arca, que es la palabra que usa ahí la Torá, uno de los significados es palabra. Lo que tenía que hacer Noé era meterlos en la palabra, es decir, en la Torá. Si los animales obedecieron la instrucción, porque fue una instrucción de Dios, no fue Noé que anduvo por ahí juntándolo los animales. Los animales vinieron solo por una instrucción de Dios. Si los animales obedecieron, ¿cuánto más los seres humanos podrían haberlo oído? Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores.
para el maestro eso fue vital en su servicio. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y acá pone, varios ejemplos, ¿no? Que Noé hubiese podido usar los recursos de salvación de varios personajes, lo hemos nombrado. Abraham, cuando intercedió, hizo todo lo posible desde su posición, digamos, para salvar, para que no sea destruido esa ciudad. Por supuesto, los recursos de Moisés, cuando prefirió ser borrado del libro, esa es la frase que usa, bórrame del libro, no aceptando que Dios hiciera un nuevo pueblo de él. En cierta forma, Noé aceptó que Dios levantara de él un pueblo. Y de manera que todos los que vivimos somos descendientes de Noé. Pero Moisés no aceptó eso. Los recursos de Jonás. Jonás, cuando en el barco reconoció que era por él que la tormenta se había desatado, fue lanzado al mar y tragado por un pez. Digamos, acá lo que dice los recursos de Jonás: ser lanzado por cuenta propia al mar y tragado por un pez, es decir, morir por tal de salvar a su pueblo. Los sabios explican que Jonás se negó a ir a Nínive porque era contraproducente para su propio pueblo. Sabía que si un pueblo gentil, idólatra y alejado de Dios se arrepentía de sus malos caminos, el pueblo de Israel estaría más obligado a retornar a Dios. Porque si lo que no conocen se arrepiente, cuanto más lo que conocen. Sí. Otro personaje que nombra es la reina Esther. La reina Esther, que estuvo dispuesta a presentarse delante del rey arriesgando su propia vida para interceder por su pueblo. Y sabía que arriesgaba su vida. Ayunó 3 días. Le pidió a su tío que también ayunaran y oraran, y aceptó presentarse y arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Y también nombra a Juan el Bautista, que en vez de aguas de diluvio y destrucción bautizó para arrepentimiento y perdón de pecados. Sumergía a la gente, no para que mueran, sino para que vivan. Y por supuesto Yeshua, que dio su vida por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, estuvo dispuesto a ofrecer su vida, su cuerpo, para que vivamos. A través de su muerte nosotros recibamos vida. Que Dios nos ayude a entender el llamado tan grande que tenemos, el cual el Mashiach nos ha hecho partícipes, ser emisarios de luz, declarar las buenas nuevas de salvación, aún en los lugares donde pareciera que no hay esperanza. Porque a veces uno juzga, dice, no, ¿qué le voy a predicar? Este se va derecho al infierno, no se arrepiente más. ¿Qué me va a molestar? Sin embargo, Dios no me autoriza a juzgar de esa manera. Dios lo que nos impulsa es a predicar y hablar, y dejarle el resultado en su mano. Quizás aunque Noé hubiese hablado, tampoco se hubiesen arrepentido, no sé. No lo podemos saber. No podemos hablar de lo que no pasó. Pero el resultado en definitiva no es nuestro. No es nuestro. Por eso no tenemos que desanimarnos cuando alguien no quiere oír. Ni tampoco tenemos que vanagloriarnos cuando de pronto alguien oye y se arrepiente. Yo le prediqué. Está por acá porque yo le prediqué.
Está porque Dios le habló y el Espíritu Santo lo convenció. Y si no le hablaba yo, le hablaba una piedra. Sí. Pero la responsabilidad llega hasta ahí, de no callar. De no callar cuando tenemos la oportunidad. Dice que aún en los lugares más bajos hay luz divina que debemos liberar y elevar. Porque Está bueno eso. aún en los lugares más bajos hay chispa divina que tiene que ser encendida. Y ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán? Isaías 52:13 dice: vean, mi siervo triunfará. Dice que el triunfo inicial de Mashiach es su capacidad para redimir las chispas de divinidad caídas. Es decir, todo lo que, las almas que cayeron, las almas que uno piensa están en lo más profundo, en lo más bajo, aún de allí Dios las puede rescatar. Cuando leo el Salmo 40, dónde estaba el salmista y dónde Dios lo pone. Me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Eso lo puede ser Dios, pero de pronto Dios se hace socio con nosotros para esa tarea. Orando con fervor por los que se están perdiendo, ayunando para cambiar los decretos, enseñando Torah para acercar a la gente a Dios, ayudando al prójimo en su necesidad, sentir una carga fuerte por todo el mundo, al punto del Mashiach, dispuestos a dar la vida misma. Y en lo contemporáneo tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? de gente que de pronto dio su vida, ¿no? para salvar a otros, para que el mundo no se pierda, para que el perdido pueda ser rescatado. No es que ahora tenemos que pensar mal de Noé, porque no hizo lo que nosotros estamos diciendo que debió haber hecho, pero sí nos ayuda a reflexionar en lo que nosotros tenemos que hacer. No decir, bueno, Noé no hizo lo que, sino que la responsabilidad ahora es nuestra. Me venía Estamos, sí. a la cabeza ese cantito que cantábamos de Jonás. No le hizo caso. Jonás no le hizo caso. A la palabra de Dios hizo todo lo contrario y después tuvo que ir a predicar. Y todavía yo sigo pensando, pero Dios no le dijo a Noé hablarles a la gente. Y no. Como que su propósito fue esa construcción. Él fue obediente a Dios, pero claro. Fue obediente. Pero, sí Pero es- hasta ahí. pero es un ejemplo para nosotros de qué haríamos. Claro. ¿Qué haríamos nosotros cuando damos por perdido? De pronto hay cosas que Dios no te va a decir que hagas. No, es cierto. No, Dios no va a ser específico en decirte, hace esto. Eso no quiere decir que no podamos hacerlo. Intentarlo, que sea. Como dije, A lo mejor el Señor está esperando que decisión Dios- tomamos uno. Dios no le dijo a Abraham que interceda por Sodoma. Fue algo que le nació a él. Dios le contó lo que iba a hacer porque dice, le habré ocultar, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Entonces Dios decide contarle lo que va a hacer. ¿Y quién decide interceder? Él mismo. Es Él el que decide interceder. No siempre vamos a tener de Dios una orden específica para ir a hablarle a tal persona. No. Eso no quiere decir que no lo hagamos.
Es cierto que a veces tenemos que tener una instrucción de Dios para muchas cosas que encaramos, que tenemos que hacer. Pero la instrucción en general ya está. Lo dijo Jesús. Hay una instrucción. El hecho de que Noé no hiciera, está bien. Dios no lo iba a acusar de nada porque en definitiva no le dijo que lo hiciera. Pero quizás Dios sí esperaba. Es como un padre que a veces uno no le dice a los hijos qué es lo que quiere que haga. Pero me gustaría que... Pero le gustaría que lo haga. Y digamos, ¿qué es mejor? Que tu hijo haga algo que vos no le pediste, algo bueno que vos no le pediste, Sí. a que lo haga después que se lo dijiste 10 veces. Como digo, tenemos lo positivo y lo negativo de Noé. No es que lo tenemos que juzgar y crucificar, porque no. Simplemente es la enseñanza para nosotros. Jesús dijo que somos luz y somos sal. Y hoy estamos viviendo como los días de Noé. Son los últimos tiempos, evidentemente. Son los últimos tiempos. Y de pronto sabemos que estamos dentro del arca, que es Jesús, que es Yeshua. Pero la idea no es que nosotros nos quedamos adentro del arca y bueno, lo que se quiera perder que se pierda. No, podemos llamar a otros para que vengan. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cada uno, que el Señor nos tenga. También nos dé sabiduría en estas cosas. Como digo, la palabra de Dios no es simplemente historia, es palabra de Él. Palabra de Dios para nuestra vida. Y seguramente hay muchas cosas más que podemos ir reflexionando en esta para allá, para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento también, porque necesitamos entender cosas. Amén.